tranquilas y las familias se sienten seguras detrás de cercas blancas. Nadie esperaba que una placa destinada a proteger se convirtiera en un instrumento de traición y asesinato. El aire aquí lleva el aroma de flores de azahar y la promesa del sueño americano, donde familias trabajadoras construyen vidas que creen inquebrantables. Pero debajo de esta fachada de perfección suburbana, la oscuridad ya estaba echando raíces en un hogar en particular, extendiéndose como veneno a través de lo que parecía ser una familia ideal. Esta es la historia del oficial Brian Kerrigan, un hombre en quien confiaba su comunidad pero que era temido por quienes conocían sus secretos más oscuros. Para sus vecinos, Brian era la encarnación de todo lo que querían en un oficial de policía, dedicado, profesional y aparentemente incorruptible. Su placa brillaba bajo el sol de California mientras patrullaba sus calles, un símbolo de seguridad y orden. Pero esa misma placa pronto se convertiría en un arma de manipulación, control y, finalmente, asesinato. Lo que comenzó como una simple aventura terminaría en 2 asesinatos brutales, un rastro de mentiras y la fe destrozada de una comunidad en aquellos juramentados a servir y proteger. La historia que estás a punto de escuchar te llevará dentro de un hogar donde la confianza fue utilizada como arma, donde la autoridad fue abusada, y donde la misma persona destinada a proteger se convirtió en el depredador. Esta no es solo una historia de infidelidad que salió mal, esta es la historia de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso en los lugares más inesperados. A los 41 años, el oficial Brian Kerrigan era todo lo que los residentes de Fresno querían en un oficial de policía. Su patrulla era una vista familiar en el vecindario de Woodward Park, donde los niños jugaban en calles bordeadas de árboles y los padres se sentían seguros sabiendo que el oficial Kerrigan los vigilaba. De 1,88 m, con sienes encanecidas y penetrantes ojos azules, Brian imponía respeto donde quiera que fuera. Su uniforme siempre estaba planchado a la perfección, sus insignias pulidas como espejos, y su comportamiento era sereno y tranquilizador. Cuando hablaba en reuniones comunitarias sobre la seguridad del vecindario, los residentes escuchaban con la clase de atención reservada para quienes verdaderamente confían. Sus compañeros oficiales lo describían como metódico, casi obsesivamente. Llevaba registros detallados de todo, rutas de patrullaje, informes de incidentes, incluso conversaciones personales con colegas y ciudadanos. Su patrulla estaba organizada con precisión militar, cada pieza de equipo en su lugar asignado. Sus supervisores elogiaban su minuciosidad, su capacidad para calmar situaciones tensas y su dedicación inquebrantable al trabajo. Brian había recibido múltiples condecoraciones durante su carrera de 15 años, y su expediente personal parecía un ejemplo de libro de texto de servicio ejemplar. Pero detrás de su exterior tranquilo, Brian era un hombre que perdía lentamente el control de la vida que había construido cuidadosamente. La misma atención obsesiva al detalle que lo convertía en un excelente oficial ocultaba una necesidad creciente de controlar cada aspecto de su mundo personal. Vigilaba los horarios de su familia con la misma intensidad que llevaba a las escenas del crimen. Cuestionaba las conversaciones de su esposa con los vecinos y se irritaba cada vez más cuando las cosas no se desarrollaban según sus expectativas precisas. La placa que le daba autoridad en las calles se había convertido en algo que también esperaba ejercer en casa. Maggie Kerrigan había cambiado su uniforme médico por las tareas de madre de fútbol hace 3 años, dejando su carrera como enfermera de urgencias para centrarse en criar a sus 2 hijos, Emma, de 8 años, y el pequeño Jake, de 5. No había sido una decisión fácil. Amaba la intensidad del ritmo acelerado de la medicina de urgencias, la descarga de adrenalina al salvar vidas, el desafío intelectual de diagnosticar casos complejos bajo presión. Pero Brian la había convencido de que su familia necesitaba toda su atención, que su horario exigente requería una esposa que pudiera encargarse completamente del hogar. Sus años en la medicina de urgencias habían agudizado sus instintos más allá de lo que poseía la mayoría de las personas. Sabía leer a la gente, percibir cuando algo andaba mal, captar cambios sutiles en el comportamiento que otros podrían pasar por alto.
Era una habilidad que había salvado vidas en el hospital, ayudándola a detectar hemorragias internas antes de que los síntomas fueran evidentes, reconocer signos de abuso que los pacientes no podían o no querían verbalizar, e identificar comportamientos de búsqueda de drogas en pacientes manipuladores. Esos mismos instintos pronto revelarían verdades mortales gestándose en su propio hogar. Últimamente, algo se sentía extraño con Brian. Había noches largas que no podían explicarse con los turnos que ella podía verificar en línea. Conversaciones distantes donde él parecía elegir sus palabras con demasiado cuidado. La forma en que había empezado a revisar su teléfono obsesivamente, girando la pantalla lejos de ella incluso para mensajes rutinarios. Lo más preocupante era cómo su afecto hacia ella se había vuelto performativo, besos que se sentían ensayados, cumplidos que sonaban vacíos, caricias que parecían calculadas en lugar de espontáneas. La formación médica de Maggie le había enseñado que cuando varios síntomas aparecen juntos, usualmente apuntan a un problema mayor. Emma era la reflexiva, siempre observando, siempre escuchando. A los 8 años, ya había desarrollado el tipo de habilidades de observación que habrían impresionado a los antiguos colegas de su madre. Notaba cuando los adultos estaban molestos incluso cuando intentaban ocultarlo, recordaba conversaciones que otros pensaban que no había escuchado. Y hacía preguntas que revelaban una sorprendente comprensión de las emociones y tensiones adultas. Jake era pura energía, el tipo de niño de 5 años que nunca encontraba a un desconocido y abordaba cada día con entusiasmo desenfrenado. Su inocencia era tanto hermosa como peligrosa, hablaba sin filtros, compartía observaciones sin entender sus implicaciones y confiaba completamente en todos los adultos de su mundo. Ambos niños adoraban a su nueva niñera, pero fueron los comentarios inocentes de Jake los que eventualmente expondrían la podredumbre que crecía bajo la superficie perfecta de su familia. Sus palabras sin filtro convirtiéndose en las primeras grietas de una mentira cuidadosamente construida. El catalizador de todo lo que seguiría llegó 6 meses antes en forma de Sofía Menéndez, una joven cuyos sueños estaban a punto de colisionar catastróficamente con la oscuridad oculta de la familia Kerrigan. Sofía había llegado a Fresno 6 meses antes con sueños más grandes que el pequeño pueblo de Texas que había dejado atrás. A los 23 años, estaba trabajando para obtener su título de enfermería mientras se mantenía a sí misma como niñera, su futuro trazado en pasos cuidadosamente planeados que la llevarían de la pobreza al propósito. Con cálidos ojos marrones y una risa contagiosa, Sofía tenía una manera natural con los niños que iba más allá del simple cuidado infantil, recordaba cada detalle sobre las familias para las que trabajaba. Desde el cuento favorito de Emma sobre princesas valientes hasta el miedo de Jake a las tormentas que lo hacía correr en busca de consuelo en brazos adultos. 3 noches a la semana, asistía a clases de enfermería en Fresno State. Sus libros de texto siempre esparcidos por la mesa de la cocina de los Kerrigan como islas de terminología médica flotando en un mar de dibujos con crayones y tareas a medio terminar. Sus sesiones de estudio a menudo se extendían hasta tarde en la noche, diagramas de anatomía y apuntes de farmacología esparcidos por la encimera de granito mientras la casa se sumía en su ritmo nocturno a su alrededor. Sofía estaba decidida, enfocada y completamente desprevenida para lo que estaba a punto de desarrollarse en este hogar aparentemente perfecto. Maggie había entrevistado a una docena de candidatas antes de conocer a Sofía, mujeres que parecían lo suficientemente capaces pero carecían de esa cualidad indefinible que ella buscaba. Simplemente se sintió adecuada, diría Maggie más tarde a los investigadores, su voz hueca con el peso de la retrospectiva. Los niños se encariñaron con ella de inmediato, y parecía genuinamente cariñosa. Brian había estado trabajando más horas, más turnos extra que dejaban a Maggie lidiando con los horarios de los niños con un cansancio creciente. La ayuda extra se suponía que le daría un respiro a Maggie, quizás le permitiría considerar volver a la enfermería a medio tiempo, recuperar alguna parte de la identidad que había entregado a la maternidad. Ni Brian ni Maggie podrían haber predicho que traer a Sofía a su hogar destruiría todo lo que habían construido juntos, que su presencia se convertiría en el catalizador de traición, manipulación y,
finalmente, asesinato. Era una noche de martes a finales de marzo cuando se cruzó por primera vez la línea, cuando los límites cuidadosamente establecidos entre empleador y empleada, entre hombre casado y joven, comenzaron a disolverse como azúcar en la lluvia. Maggie estaba en la reunión de padres y maestros de Emma, discutiendo el avanzado nivel de lectura y desarrollo social de su hija, mientras Jake pasaba la noche en casa de su abuela, dejando el hogar de los Kerrigan inusualmente silencioso y cargado de posibilidad. Sofía estaba terminando su tarea en la mesa de la cocina cuando Brian llegó temprano de su turno, aún con el uniforme puesto, su placa captando la luz del techo mientras se movía por el espacio familiar. La casa se sentía diferente cuando estaba vacía, más grande de alguna manera, más silenciosa, los sonidos normales de la vida familiar reemplazados por un silencio casi eléctrico que parecía vibrar con potencial no dicho. Brian encontró a Sofía luchando con su libro de texto de anatomía, diagramas del sistema circulatorio esparcidos por la encimera de granito como un misterio médico esperando ser resuelto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, acercándose más de lo necesario, lo suficiente para que su placa captara la luz de la cocina mientras se inclinaba sobre su hombro. Sofía sintió el calor que irradiaba su cuerpo, captó el aroma de su colonia mezclado con algo distintivamente masculino, autoridad, confianza. Y algo más que no podía identificar pero que aceleró su pulso a pesar de sí misma. El enfoque de Brian fue sutil pero calculado, refinado a lo largo de años de leer a las personas y saber exactamente qué botones presionar. Compartía historias de su patrullaje, pintándose a sí mismo como un protector que comprendía la oscuridad del mundo de maneras que otros no podían entender. Y eres diferente a otras chicas de tu edad, le dijo, su voz cargada con el peso de la experiencia y la autoridad. Y más madura, más enfocada. Admiro esa dedicación. Sofía, halagada por la atención de un hombre mayor y exitoso que vestía la autoridad como una segunda piel, comenzó a ver a Brian de otra manera. Ya no era solo su empleador, era alguien que realmente veía su potencial, que reconocía cualidades en ella que otros habían pasado por alto. Lo que comenzó como mensajes relacionados con el trabajo pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Voy tarde, avísale a Sofía, evolucionó a, pensando en nuestra conversación de anoche. Realmente me entiendes de una manera que Maggie no lo hace. Sofía se encontraba revisando su teléfono constantemente, esperando sus mensajes con una anticipación que la emocionaba y la aterraba a la vez. La atención era embriagadora, como una droga que no sabía que necesitaba hasta el primer sorbo. 3 semanas después de aquella primera noche, sucedió. Maggie estaba arriba dándole un baño a Jake, el sonido de las salpicaduras y la risa flotando por las escaleras como música inocente, mientras Brian y Sofía cargaban el lavavajillas juntos. Sus manos rozándose al alcanzar el mismo plato. El contacto fue eléctrico, enviando sacudidas de conciencia a través de ambos. Sofía, dijo él, su voz apenas por encima de un susurro. Ella se giró, y él estaba más cerca de lo que esperaba, lo suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus ojos azules, lo suficientemente cerca para sentir su aliento en el rostro. El beso fue suave, tentativo al principio, luego desesperado mientras años de matrimonio con una esposa distante, meses de atracción creciente y un momento de oportunidad colisionaban en ese instante robado. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, la cocina girando a su alrededor. Esto no puede pasar, susurró Sofía, pero sus ojos traicionaban sus palabras, revelando un deseo que igualaba al de él. Desde ese momento, no hubo vuelta atrás. La línea había sido cruzada, y las consecuencias serían más devastadoras de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. Brian comenzó a compartir detalles íntimos sobre su matrimonio con la precisión calculada de un hombre que desmantela su propia vida pieza por pieza. Maggie y yo, somos más como compañeros de cuarto que como marido y mujer, le decía a Sofía durante sus momentos robados juntos. No hemos estado realmente conectados en años.
Su voz llevaba el peso de una tristeza fabricada, cada palabra cuidadosamente elegida para generar simpatía y justificar su traición. Ella no entiende el estrés del trabajo, las cosas que veo allá afuera. Tú lo entiendes, Sofía. Tú también estás estudiando para ayudar a las personas. Sofía, joven e impresionable, comenzó a verse a sí misma como la salvadora emocional de Brian, alguien que podía darle lo que su esposa no podía. Pero las mismas clases de enfermería que Brian usaba para crear su conexión también le estaban enseñando sobre ética, sobre la confianza sagrada entre las personas, una confianza que ella traicionaba a diario. A pesar de la intensidad de su conexión, Sofía comenzó a experimentar una culpa aplastante que le retorcía el estómago cada vez que miraba el rostro amable y confiado de Maggie. Lo que había comenzado como un romance empezó a sentirse cada vez más posesivo. Brian quería saber dónde estaba Sofía en cada momento en que no estaba en la casa, sus preguntas entregadas con un tono casual que apenas ocultaba una intensidad que la incomodaba. ¿A quién estabas mensajeando?, preguntaba, sus ojos escaneando su rostro en busca de señales de engaño. Empezó a darle pequeños regalos, un collar delicado, un perfume costoso, luego preguntaba por qué no los usaba cuando él llegaba a casa. Su decepción palpable cuando ella ofrecía explicaciones sobre guardarlos para ocasiones especiales. La placa que al principio la había atraído ahora se sentía como un símbolo del desequilibrio de poder entre ellos. Él era 18 años mayor, establecido, armado, y cada vez más exigente en formas que hacían que Sofía se preguntara si lo que compartían era amor o algo mucho más peligroso. Fue el desliz inocente de Jaque lo que primero activó la antena de Maggie, activando los mismos instintos que también le habían servido en la sala de emergencias. Durante la cena una noche, mencionó casualmente, Sofía y Papi estaban jugando un juego en la cocina hoy. Las palabras cayeron en la conversación como piedras en agua quieta, creando ondas que Maggie sintió en los huesos. ¿Qué tipo de juego?, preguntó Maggie, sus instintos de enfermera de urgencias activándose, los mismos instintos que le habían ayudado a detectar señales de abuso en pacientes que no podían o no querían decir su verdad. Estaban abrazándose muy fuerte, y Papi se veía feliz como cuando ve fútbol, respondió Jaque con la brutal honestidad que solo poseen los niños. Maggie sintió que la temperatura de su sangre bajaba varios grados, un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado y todo que ver con la terrible posibilidad que tomaba forma en su mente. Durante la siguiente semana, Maggie comenzó a catalogar cambios con la precisión metódica que una vez usó para seguir síntomas de pacientes. Las horas extra de Brian no coincidían con los horarios publicados del departamento que ella podía consultar en línea. Sofía se había vuelto nerviosa a su alrededor, evitando el contacto visual, tartamudeando cuando se le hacían preguntas simples sobre el día de los niños. Lo más revelador de todo, Brian había comenzado a ducharse inmediatamente al llegar a casa de sus turnos diurnos, algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. La formación de enfermería de Maggie le había enseñado que las corazonadas necesitaban pruebas, que las acusaciones sin evidencia eran inútiles y potencialmente peligrosas. No podía enfrentar a su esposo por una infidelidad basándose únicamente en la observación de un niño de 5 años y sus propias sospechas crecientes. Un martes por la mañana, mientras Brian estaba en el trabajo y los niños en la escuela, Maggie condujo hasta Best Buy y compró un pequeño sistema de cámaras de seguridad. Sus manos temblando ligeramente mientras entregaba su tarjeta de crédito. Para tener tranquilidad, le dijo al vendedor, fabricando una sonrisa que se sentía extraña en su rostro. Se escuchan tantas historias sobre cosas que les pasan a los niños cuando los padres no están. La ironía no se le escapaba, estaba comprando cámaras para atrapar a alguien que había contratado para proteger a sus hijos. Maggie pasó 3 horas colocando estratégicamente las cámaras por toda la casa. Una en la cocina con una vista clara de la isla donde Sofía hacía la tarea. Otra en la sala donde la familia se reunía para ver películas. Una tercera en el pasillo que captaba la puerta principal y la escalera. No le contó a nadie sobre su operación de vigilancia, ni siquiera a su hermana Diane,
quien había sido su confidente desde la infancia y que, sin duda, tendría preguntas sobre esta repentina paranoia. Durante 5 días agonizantes, Maggie revisó las grabaciones cada noche después de que todos se dormían, adelantando horas de vida doméstica normal mientras buscaba evidencia de la traición que esperaba no encontrar pero que cada vez más sabía que encontraría. Fue una tarde de viernes cuando se confirmaron sus peores temores. Maggie había llevado a Emma a su cita con el ortodoncista, dejando a Jake durmiendo la siesta arriba y a Sofía supuestamente haciendo tarea en la mesa de la cocina. Brian había avisado por radio que pasaría a recoger unos papeles olvidados, una historia que ahora Maggie se daba cuenta probablemente había sido fabricada desde el momento en que la dijo. Esa noche, después de acostar a los niños y esperar que Brian cayera en lo que ella esperaba fuera un sueño profundo, Maggie se deslizó hasta su computadora portátil y comenzó a revisar la grabación del día con el temor de alguien a punto de presenciar la destrucción de todo su mundo. A las 3:47 de la tarde de ese viernes, la cámara de la cocina captó a Brian entrando por la puerta del garaje, su uniforme impecable a pesar del calor de su turno de patrullaje. Sofía levantó la vista de su libro de texto, y aún a través de las imágenes granuladas, Maggie pudo ver cómo su expresión cambiaba de concentración casual a algo que le revolvió el estómago con reconocimiento. Hablaron durante varios minutos, de pie más cerca de lo que deberían estar un empleador y una empleada. Su lenguaje corporal hablando un idioma de intimidad que se había estado desarrollando durante meses bajo el techo de Maggie. Entonces Brian se colocó detrás de la silla de Sofía, sus manos posándose en sus hombros con la familiaridad de amantes establecidos. A las 3:52 de la tarde, se besaron, no un momento breve e impulsivo nacido de una atracción repentina, sino un abrazo largo y apasionado que hablaba de encuentros repetidos. De una relación que había evolucionado mucho más allá de los límites profesionales. Maggie vio las manos de su esposo enredarse en el cabello de otra mujer, vio a Sofía derretirse en sus brazos con una familiaridad que solo podía venir de incontables momentos robados como ese. Maggie se obligó a revisar las grabaciones de otros días, cada fotograma revelando nueva evidencia de traición que cortaba más profundo que cualquier herida física. Abrazos rápidos al cruzarse en el pasillo. Miradas prolongadas intercambiadas a través de la isla de la cocina donde sus hijos desayunaban cada mañana. La mano de Brian en la parte baja de la espalda de Sofía mientras ella servía el almuerzo a los niños, la intimidad casual del gesto más devastadora que cualquier beso apasionado. Lo más doloroso de todo era la forma en que Brian sonreía a Sofía, una expresión de verdadera alegría y deseo que Maggie no había visto dirigida a ella en años. Quizás no desde los primeros días de su matrimonio cuando todo aún se sentía posible y el futuro se extendía ante ellos como una promesa interminable. El fin de semana pasó en una niebla de actividades familiares mecánicas mientras Maggie se preparaba internamente para la conversación más difícil de su matrimonio. Investigó abogados de divorcio con el mismo enfoque metódico que una vez usó para estudiar para los exámenes de enfermería. Su historial de navegación lleno de búsquedas sobre leyes de custodia en California y división de bienes. Abrió una cuenta bancaria separada en una sucursal diferente donde Brian no pudiera descubrirla accidentalmente, transfiriendo suficiente dinero para cubrir gastos inmediatos si todo se desmoronaba rápidamente. Más importante aún, hizo copias de documentos importantes, certificados de nacimiento, pólizas de seguros, registros financieros, guardándolos en una caja de seguridad que su esposo no sabía que existía. Su formación en enfermería le había enseñado a prepararse para todos los posibles desenlaces, incluidos los peores escenarios que otros preferían no contemplar. La noche del domingo, después de que los niños se durmieron y la casa se sumió en su habitual tranquilidad nocturna, Maggie supo que no podía esperar más. La evidencia era abrumadora, la traición innegable, y cada momento de demora se sentía como otra capa de engaño construyéndose alrededor de su familia. Encontró a Brian en su dormitorio, desplazándose por su teléfono con el tipo de concentración que ahora la hacía preguntarse si estaba mensajeándose con Sofía. «Necesitamos hablar», dijo Maggie, su voz firme a pesar de su corazón acelerado.
Estaban en su dormitorio, la puerta cerrada contra los oídos pequeños que podrían escuchar lo que estaba a punto de desarrollarse. ¿Sobre qué? La respuesta de Brian fue demasiado rápida, demasiado a la defensiva, sus ojos sin despegarse de la pantalla del teléfono, una señal que confirmó lo que Maggie ya sabía con terrible certeza. Sobre Sofía. Sobre las mentiras. Sobre lo que sea que crees que estás haciendo a mis espaldas. La grosería se sintió extraña en su boca, pero la ira estaba superando su habitual contención cuidadosa, quemando años de cortesía y acomodación. El rostro de Brian pasó por una rápida secuencia de expresiones, sorpresa por ser confrontado, cálculo al evaluar sus opciones. Luego una fría resignación al darse cuenta de que su actuación finalmente había sido expuesta. Por un momento, Maggie vio algo en sus ojos que le recordó a los sospechosos de los que él a veces hablaba, aquellos que sabían que estaban atrapados pero que aún buscaban una salida. Todavía tratando de escapar de las consecuencias. No sé qué crees que viste, pero, comenzó, su voz adoptando el tono que usaba al interrogar a sospechosos, medida y cuidadosa. Tengo cámaras, Brian. He visto todo. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en aguas profundas, enviando ondas a través de su matrimonio que nunca dejarían de expandirse. El silencio se extendió entre ellos como un abismo, lleno de 12 años de matrimonio, el futuro de 2 hijos, y los restos de una confianza que nunca podría ser reconstruida. Cuando Brian finalmente habló, su voz había cambiado por completo, despojada de pretensión y llena de algo que hizo que la sangre de Maggie se congelara. ¿Estás espiándome? ¿En mi propia casa? Había una indignación genuina en su voz, como si él fuera la víctima, como si su descubrimiento de la traición fuera de alguna manera peor que la traición misma. ¿Tu casa? Nuestra casa, Brian. La casa donde te estás cogiendo a la niñera mientras yo estoy arriba con nuestros hijos. El lenguaje crudo se sintió necesario, las únicas palabras lo suficientemente fuertes como para cortar su indignación fabricada y obligarlo a enfrentar la realidad de lo que había hecho. La máscara de Brian finalmente se deslizó por completo, revelando al hombre debajo, calculador, egoísta y peligroso en formas que Maggie apenas comenzaba a entender. Bien. ¿Quieres la verdad? Sí, estoy involucrado con Sofía. Pero no es lo que piensas. Entonces, ¿qué es exactamente?, preguntó Maggie, aunque parte de ella temía la respuesta, intuyendo que cualquier justificación que él hubiera construido sería peor que la simple lujuria o una debilidad momentánea. Es real, Maggie. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo en lugar de solo existir. Sus palabras la golpearon como golpes físicos, cada una diseñada para herir, para trasladar la culpa de sus acciones a las supuestas fallas de ella como esposa. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Emma y Jake? Su voz se quebró a pesar de sus esfuerzos por mantener el control, la mención de sus hijos trayendo el alcance total de la traición a un enfoque agudo. ¿Nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran horarios y facturas? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como lo hace Sofía? La voz de Brian llevaba la convicción de un hombre que había pasado meses justificando su traición, construyendo una narrativa que lo presentaba como víctima de un matrimonio insatisfactorio en lugar de como el autor de una devastadora traición. ¿Entonces esto es culpa mía? ¿Estoy demasiado ocupada criando a tus hijos y manteniendo tu casa para adorarte como debería? La ira de Maggie estaba creciendo, alimentada por años de sacrificio que él ahora desestimaba como insuficiencia. No es eso, estás tergiversando todo. Sofía me entiende. Ella ve quién soy realmente. Su defensa era patética, el razonamiento de un hombre de mediana edad obsesionado con la juventud y la novedad. Ella ve tu placa y tu sueldo, Brian. Tiene 23 años. Por supuesto que está impresionada por un hombre mayor con autoridad. La formación médica de Maggie le había enseñado a diagnosticar problemas, y este era de manual, un desequilibrio de poder disfrazado de romance.
El rostro de Brian se oscureció, su mandíbula se tensó de una forma que debió haberla alertado. No sabes de lo que estás hablando. La discusión escalaba a una velocidad aterradora, 12 años de resentimientos acumulados y agravios no expresados explotando en el aire entre ellos. Preparando el escenario para una confrontación que terminaría en una tragedia que ninguno de los dos podría haber imaginado solo unas horas antes. Suéltame, Brian. La voz de Maggie era firme, pero Brian podía oír el miedo debajo, el temblor que traicionaba su creciente comprensión de que el hombre con quien se había casado era capaz de una violencia que nunca habría imaginado. No hemos terminado de hablar, dijo él, su agarre apretándose sobre su brazo superior con la clase de presión que dejaría moretones. Evidencia física de una confrontación que estaba saliéndose de las palabras hacia algo mucho más peligroso. Sí, hemos terminado. Puedes explicarle a Sofía mañana que ya no se necesitan sus servicios. No la quiero en esta casa ni un día más. El ultimátum de Maggie quedó flotando en el aire entre ellos, una línea trazada en la arena que Brian no permitiría que ella hiciera cumplir. Algo en Brian se rompió con un crujido casi audible, como hielo quebrándose bajo presión. El control cuidadoso que había mantenido durante toda su carrera, el enfoque metódico para cada problema que lo había hecho un oficial tan eficaz, se desmoronó en un instante, revelando el núcleo violento que había mantenido oculto bajo años de compostura profesional. Ya no tienes derecho a tomar decisiones por mí, Maggie. Su voz llevaba una finalidad que le heló la sangre. La empujó, más fuerte de lo que había planeado, o quizás exactamente con la fuerza que su rabia exigía. Más tarde, afirmaría que fue un accidente, un momento de ira que se fue de las manos, pero la escenificación calculada que siguió contaría una historia diferente. Maggie tropezó hacia atrás en la parte superior de las escaleras, su pie enganchándose en el borde del tapete del pasillo, el mismo tapete que había mencionado que necesitaba arreglar innumerables veces. Ahora convertido en instrumento del engaño de Brian. Por un momento horrendo, se miraron a los ojos. Brian vio la comprensión en su rostro, no solo que estaba cayendo, sino que el hombre con quien se había casado lo estaba permitiendo, estaba eligiendo a Sofía sobre ella, eligiendo su secreto sobre su vida. Extendió la mano instintivamente, tratando de agarrar algo, cualquier cosa que pudiera detener su caída. Sus dedos rozaron la camisa del uniforme de Brian, pero él se echó hacia atrás, cortando su última conexión. Maggie cayó por las escaleras de madera, su cabeza golpeando el poste inferior con un chasquido enfermizo que resonaría en la memoria de Brian mucho después de que el sonido se desvaneciera en el silencio. Las consecuencias fueron rápidas y calculadas. Brian se quedó de pie en la parte superior de las escaleras durante 30 segundos, su mente corriendo por posibilidades y consecuencias con el mismo pensamiento táctico que aplicaba a las escenas del crimen. Revisó las habitaciones de los niños, ambos aún dormidos, Jake roncando suavemente con su peluche de dinosaurio, la respiración de Emma profunda y tranquila. Luego bajó a donde Maggie yacía inmóvil, su cuello en un ángulo antinatural, sangre acumulándose bajo su cabeza sobre el piso de madera que habían renovado juntos apenas 2 años antes. Apoyándose en su entrenamiento policial, Brian comenzó a construir la escena que presentaría a los investigadores. Movió ligeramente el cuerpo de Maggie, acomodando su posición para sugerir que había tropezado con el tapete y caído accidentalmente. Pateó el tapete del pasillo para arrugarlo más convincentemente cerca de las escaleras, creando evidencia del peligro que afirmaría causó su muerte. Luego fue a su patrulla y sacó su radio de emergencia, reportando el accidente, con la mezcla perfecta de pánico y dolor que convencería a sus colegas de su inocencia. Sofía se enteró de la muerte de Maggie por un vecino mientras caminaba hacia su coche después de su clase de enfermería, las palabras la golpearon como un golpe físico. Corrió a la casa de los Kerrigan, esperando consolar a los niños y apoyar a la familia durante su tragedia, pero Brian la recibió en la puerta con los ojos enrojecidos pero extrañamente tranquilos. Fue un accidente, dijo antes de que ella pudiera hablar, su tono llevaba una cualidad ensayada que hizo que la sangre de Sofía se helara.
Durante las siguientes 24 horas, mientras Sofía ayudaba con los preparativos del funeral y cuidaba de los niños que se aferraban a ella en su dolor, comenzó a armar una cronología que la llenó de horror. Maggie había muerto la misma noche en que Brian parecía inusualmente alterado cuando le envió un mensaje, preguntándole si podía quedarse tarde mañana para ayudar con los arreglos. El mensaje había sido enviado a las 11:47 de la noche. Después de que Maggie ya estaba muerta, se dio cuenta con un temor creciente. 3 días después del funeral, Sofía ya no pudo contener sus sospechas. En la cocina donde habían compartido su primer beso, ahora contaminada por la sospecha y el miedo, confrontó a Brian con preguntas que sellarían su destino. Cuando mencionó ir a la policía, la máscara de Brian se cayó por completo, revelando al hombre peligroso que había debajo. Sofía, necesitas pensar muy cuidadosamente en lo que estás diciendo, le dijo, acercándose con el enfoque depredador de un cazador. Si la gente empieza a hacer preguntas sobre nuestra relación, si empiezan a hurgar en la cronología del accidente de Maggie, bueno, tú eres la que estaba aquí esa noche. Tú eres la que tenía motivos para quererla fuera. Esa noche, Sofía tomó 2 decisiones que determinarían si viviría o moriría. Primero, ya no podía ser cómplice de lo que ahora sospechaba que era un asesinato. Segundo, tenía que dejar Fresno inmediatamente, desaparecer antes de que Brian pudiera cumplir su amenaza implícita de incriminarla por la muerte de Maggie. Pero Brian la convenció de encontrarse con él una vez más en Reading Park después del anochecer, supuestamente para discutir su partida sin levantar sospechas. Sofía casi no fue. Sus instintos de supervivencia gritaban peligro, pero Brian la había convencido de que cooperar era su única protección contra ser acusada de asesinato. En ese parque oscuro, Brian eligió la estrangulación en lugar de su arma de servicio, una decisión que el fiscal argumentaría más tarde demostraba su necesidad de ver cómo se apagaba la vida en sus ojos. Sofía luchó más que Maggie, pero el entrenamiento policial de Brian le daba ventajas que ella no podía superar. Sus últimas palabras, según su eventual confesión, fueron una súplica: los niños necesitan saber la verdad sobre su madre. La desaparición de Sofía desencadenó una investigación de persona desaparecida que Brian no pudo controlar. Datos GPS de su patrulla, cámaras de seguridad y la aplicación de grabación oculta de Sofía conspiraron para desentrañar sus mentiras cuidadosamente construidas. Ante la evidencia abrumadora, Brian eventualmente confesó ambos asesinatos, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al final, Emma y Jake encontraron nuevos hogares con la hermana de Maggie. Mientras que 2 lápidas en un pequeño cementerio se alzan como monumentos al costo mortal de la traición y al abuso de poder que convirtió la protección en depredación.